Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buenos días, contigo Abraham Soya desde Galicia, España. Un día lluvioso aquí, pero más allá de las nubes, como bien sabes, brilla un sol resplandeciente. De la misma forma, a pesar de las tormentas que podamos estar enfrentando cada uno de nosotros, Dios hará que el sol y el arco iris vuelvan a salir. Las cosas no duran para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Bien, te invito a leer conmigo el pasaje que nos ocupa, y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Él les contestó: ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa «lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios», no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el texto de hoy leeremos dos historias en la vida de Jesús que suceden en la mañana de un sábado, el Sabbat, el día de reposo para los judíos. Por cierto, para nosotros puede que los sábados sean días de descanso, o porque estudiamos de lunes a viernes, o porque trabajamos y el sábado aprovechamos más para dormir o disfrutar de la familia. Pero Jesús también hacía ministerio los sábados y tenía la agenda bien ocupada. Aquí nos encontramos al Señor recorriendo el campo con los discípulos. Como tenían hambre, empezaron a arrancar espigas de trigo y a comérselas. Pero ahí estaban los fariseos. ¿Cómo puede ser? Eran casi omnipresentes. Perseguían a Jesús por donde quiera que iba. Bueno, aunque a veces hablamos de los fariseos despectivamente, que sepas que los fariseos en general eran los religiosos más respetados de su época, y en muchas cosas eran un ejemplo para los demás, pero eran demasiado legalistas. Ellos interpretaban la Torá, el Pentateuco, de una forma tan detallista y puntillosa que se habían inventado cientos y cientos de normas que Dios no había dicho. Por eso cuando Jesús dice en el capítulo anterior, del que hemos leído, capítulo 11, versículos 28 a 30, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados», lo decía porque los fariseos habían hecho que seguir a Dios fuera prácticamente imposible, debido a tantas leyes y preceptos. Cuando los fariseos acusan a Jesús de hacer algo prohibido, él les remite a lo que hizo David y sus soldados cuando comieron el pan consagrado del santuario del Señor. Esta historia la puedes leer en 1 de Samuel 21. Además, la ley permitía arrancar espigas y comerlas. Lo que no permitía era segar el campo y trabajarlo en el sábado. Así que Jesús no estaba quebrantando la ley. Pero aún así él les dice, refiriéndose a sí mismo: «Aquí está uno más grande que el templo», versículo 6, y «el Hijo del Hombre es Señor del sábado», versículo 8. Ahora bien, ¿cómo aplico esta historia a mi vida? ¿Significa esto que yo puedo saltarme las normas que mis líderes, pastores, ancianos o padres me imponen? ¿O decir, yo hago como Jesús, si me parece bien lo hago? No, los límites están para respetarlos, por nuestro propio bien. Pero también debo aprender a dejar de lado el legalismo y vivir la vida cristiana con libertad, sin elevar las costumbres o la tradición al rango de la palabra de Dios. Pero leamos ahora la segunda historia. Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 9, dice, hablando de Jesús: «Pasando de allí entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron:
¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida. De nuevo los fariseos al acecho, como buitres buscando carroña. Ahora encontramos a un hombre enfermo en la sinagoga que es sanado por Jesús. ¿Estuvo mal lo que hizo el Señor? No, porque en aquella época, como él dice, si una oveja se caía en un agujero se la podía rescatar. ¿Cuánto más a un hombre que necesitaba su mano para trabajar? En el versículo 7 Jesús había dicho que a Dios le importa más la misericordia que los ritos, y a aquellos religiosos les importaba más si alguien hacía algo fuera de lugar que ver el milagro de un hombre sanado. Tenían más enfermas las manos los fariseos que este hombre, porque el legalismo te lleva a la inanición y a la crítica, y el servicio te lleva a la acción y la alabanza. Es fácil saber a qué grupo pertenezco yo viendo estas características. ¿Soy un religioso legalista? ¿Me importan más las normas que las personas? ¿O soy como Jesús, lleno de gracia y de verdad? Bueno, termino con un chiste. Y antes te digo que pertenezco a las asambleas de hermanos, o hermanos libres. Dice así: ¿sabes cómo cambian un foco o una luz fundida las diferentes iglesias? Mira, los pentecostales oran por un espíritu de iluminación. Los bautistas forman una comisión que se encargue de cambiar el foco. Y los hermanos libres decimos: ¿cómo? ¿Cambiar? ¿Pero qué es eso de cambiar? Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.